Hay muchos avistamientos de un ente que es muy similar a la Llorona. Se llama Matlacihuatl. Y justamente dicen que esta persona es como la Llorona, la escuchas, igual cuando la escuchas cerca está lejos y al revés, ¿no? Si lo escuchas lejos es que está cerca. Pero aquí la diferencia es que no llora por unos niños, sino simple y sencillamente seduce a los hombres. Entonces cuando los hombres están tomados, llega muy guapa y todo, pero cuando se dan cuenta pues es un ser grotesco y los lleva y se los lleva a los bosques, o sea, se los lleva y los pierde ahí. Entonces de repente se escuchó una psicofonía. De hecho, te la comparto por si la quieres poner aquí en el video. A ver. Esa es la psicofonía y fue algo así como de Santa Madre de Dios, o sea. ¿Aló? Amigos, buenas tardes, días o noches, dependiendo en la hora que nos estén viendo. Hoy tenemos un capítulo muy especial con una persona que realmente ya lo quería tener en el canal. Entonces, espero y les guste este video, espero y se diviertan, espero y nos espantemos juntos con este capítulo que de verdad creo que va a estar muy bueno. Con ustedes, Neri. ¿Qué tal, hermanito? ¿Cómo estás? Bien, aquí es Tomás, muchas gracias. Igual a toda tu audiencia, les mando un enorme saludo. Sí, ya tenemos desde hace tiempo ganas de colaborar, pero pues ya sabes, luego por algunos motivos luego no se puede, pero hoy se logró y pues bueno, ahí está para todos ustedes, hermanos. Gracias, te reitero las gracias, hermanito. ¿Te podrías presentar, hermanito, para la audiencia y decirnos de qué trata tu canal? Claro que sí. Bueno, pues yo soy Neri Lensher. Prácticamente mi canal se llama Abandonados en la Oscuridad. Este canal se subdivide en 3 secciones o prácticamente como 3 podcasts. El principal es ese, Abandonados en la Oscuridad, en donde justamente platicamos con amigos, con colegas o inclusive con alguna gente que tenga relatos paranormales, en donde pues prácticamente vamos platicando, vamos desvelando este tipo de historias paranormales. El segundo es Almas Obscuras, en donde prácticamente platicamos historias de crimen real, en donde pues igual platicando con colegas o con algunas otras personas, vamos desvelando estos casos que pues vaya, ya son cosas de la vida real. Y el último, que es AO Tales, son historias narradas, de hecho ya hay algunas historias en donde las pueden encontrar, en donde pues igual ya sea escritas por mí o amigos, conocidos o gente que les guste escribir, las adaptamos a formato radionovela. Entonces pues prácticamente ustedes se ponen audífonos, apagan las luces y dejan que su imaginación los lleve a lugares bien tétricos y macabrosos. Entonces son los 3 podcasts en donde prácticamente lo hacemos, todo está dentro del mismo podcast, entonces ahí los invitamos a que lo escuchen. Y pues ya llevamos un ratito haciéndolo, desafortunadamente vamos como retomándolo, porque cuestiones personales vamos regresando a retomar este tema, pero esperemos que les guste ese contenido, y pues ahí les va a poner Tomás, o inclusive en los comentarios, ahí les van a poner los links para que vayan y lo escuchen. Sí, así es. En la descripción va a estar todo el contenido de Neri. De hecho, como se lo dije a Neri detrás de cámaras, a mí me gustó mucho su contenido en Spotify, porque creo que ahorita en YouTube no tienes mucho, ¿verdad? Creo que habías borrado algunas cosas, te habían tumbado el canal, algo así. Pero lo que tenías en Spotify, que viene siendo lo de las historias narradas, créanme que yo se los recomiendo, es una joya. Sinceramente, si les gusta lo que viene siendo las radionovelas, como lo dijo él, te transporta a esa narración, te transporta, lo sientes. Y de verdad se los digo, estoy seguro que les va a gustar, así que pueden pasarse a su canal, todo lo que venga aquí lo voy a poner aquí abajo para que vayan. Pero mira, Neri, me gustaría empezar así también. ¿Cómo fuiste en tu adolescencia o de niño, hermano? ¿Te pasaron cosas sobrenaturales? ¿Te pasó algo de terror? ¿Pero qué te pasó? ¿Por qué es que amas este tema, hermano? Pues mira, yo creo que llegué a este mundo de lo paranormal, del terror. Yo creo que este mundo no lo escoges, escoge a ti. Porque principalmente a mí siempre lo paranormal me atrajo.
De hecho, era fanático de Halloween. Me encantaba salir disfrazado a pedir dulces. Y sobre todo el hecho de inspirar terror. Yo creo que eso es algo que ahí sientes, creo, el verdadero poder. Entonces, el hecho de tú generar miedo en alguien te daba poder, o sea, te daba esa sensación de tener control. Porque de niño era muy asustadizo, hermano. Yo de niño era, pues, el típico niño que, vaya, o sea, te ponían hasta las de choque que hay hasta detrás de ti el póster. Entonces, me daba miedo, o sea, me daba pavor. Tener las luces apagadas era algo que no lo aguantaba de niño. Entonces, yo creo que llegó un punto en donde dije, estoy fastidiado de tener miedo, estoy fastidiado de sentir esa vulnerabilidad ante la oscuridad y ante lo que no podemos explicar. Y cuando llega a esas festividades de Halloween y todo eso, es como empiezas a entender que tú también puedes inspirar miedo, disfrazarte, asumir ese papel de lo que te da miedo, te da esa como confianza y seguridad. Y me llegó a fascinar, o sea, lo amé. Las películas de terror, todo, o sea, las empecé a ver de diferente manera, ya no con miedo, sino con gusto, con placer. Pero en la cuestión paranormal, aún así, fui creciendo con mucho escepticismo. Y no me daba como tanta confianza de decir, no, es que lo paranormal, ahí está. Porque yo fui muy escéptico, de verdad es que de morro fui muy escéptico. Entonces, tan crédulo a esas cosas. Yo creo que también en cierta manera era mi manera de mecanismo de defensa de no volver a sentir esa vulnerabilidad, ¿no? O sea, de decir, no, esas cosas no existen, no, o sea, ¿cómo voy a tener miedo a estas cosas, no? Y sobre todo, pues, mucho en la cuestión de buscarle la lógica, ¿no? Siempre fui una persona que quería encontrarle la lógica a todo, ¿no? Pero como la gente que ya conoce mi canal o que ha llegado a ver el canal de Rey, de Reino Paranormal, que le mando un saludo a mi amigo Rey, justamente en ese podcast me hace esa pregunta igual, que pensaba de lo paranormal. Entonces yo le dije, mira hermano, yo te lo hubiera dicho unos meses atrás, te hubiera dicho, no creo. Pero ahora, y ahora también te lo comparto a ti, Tomás, creo bastante. ¿Por qué? Porque sí me llegó a pasar algo. Yo me dedico a todo esto de los podcasts. Entonces tengo un conocido, Víctor Tarot, que nos tocó hacer un podcast juntos. Él, la verdad es que es una persona increíble, pero la verdad es que toca temas súper mega densos. ¿Por qué? Porque él se dedica a la cuestión de magia, magia negra, brujería. Entonces, vaya, o sea, mucha gente se escandaliza con esos temas, ¿no? Pero la verdad es que cuando los vas conociendo, pues te vas quitando tabús y te vas quitando estigmas, ¿no? Pero, o sea, las cosas son lo que son. Al fin y al cabo son lo que son. Entonces, el hecho de trabajar con fuerzas desconocidas no quiere decir que sea bueno o malo, solamente son lo que son. Y en un podcast que estaba, él de hecho él me invitó, o sea, él dijo, quiero platicar contigo, la verdad es que creo que podemos platicar chido tú y yo para mi podcast, y fuera de va. Entonces, platicando él y yo, empezamos a tener muchos problemas, o sea, demasiados problemas en producción. Entonces, de repente, se escuchó una psicofonía. De hecho, te la comparto por si la quieres poner aquí en el video. A ver. Esa es la psicofonía. Y fue algo así como de Santa Madre de Dios, o sea. ¿Aló? Espíritus. A ver. ¿Aló? Espíritus. A ver. Y ya cuando sabes de estas cosas de producción, dices, no, esto está cabrón, güey. O sea, esto no entra ni en estática, no entra ni en nada, güey. O sea, es así de, no hay de otra, güey. O sea, me sacó de pedo, güey. Y sobre todo, ¿sabes qué fue lo más cabrón, güey? O sea, en el mismo día que grabamos empezaron a salir pasar cosas que nos tumbaban en la grabación. Y justamente cuando estábamos platicando, y recuerdo claramente, güey, porque, o sea, yo lo edité, güey. Yo lo estaba editando y
llegó un punto en donde Víctor empezó a hablar de un tema que me gustaría justamente abordarlo, que son los arcontes, güey. Esta madre, güey. Esta madre, güey. Y es que Víctor, o sea, sabe de este pedo, güey. Y justamente estaba hablando de estas madres, güey. Y justamente cuando estaba dando el tema de cómo defenderse de estos seres, güey, es cuando ya deja de grabar, güey. O sea, lo intentamos 3, 4, 5 veces, güey. No agarraba mi cámara, güey. Llegó un punto en donde Víctor dijo, güey, es que esto es normal, güey. Siempre que quiero hablar de este tema, me pasa algo, güey. Yo así como de, o sea, yo así como de, están exagerando, le está echando de su cosecha, ¿no? Pero ya cuando estaba en casa, ya me doy cuenta que justamente se escuchan esas psicofonías. Y aparte, pues veo en donde se cortan las grabaciones. O sea, hermano, si me dices, ¿qué es lo que te dijo Víctor? Ya ni me acuerdo. Eso también es algo raro porque yo tengo buena memoria, güey. Y cuando me dicen, güey, ¿y entonces qué te estaba diciendo? Digo, solo recuerdo que estaba diciendo cómo defenderse de esas cosas, pero no recuerdo cómo, güey. Entonces es así como de, esto no lo tiene que saber la humanidad. Así yo lo entendí así como, esto no lo tiene que saber la humanidad. Lo que estás diciendo, pues está rompiendo lo que debería de ser. Entonces vamos a conspirar con todo para que no se salga esta información. Y eso fue rarísimo. Y cuando estaba editando y escuché la psicofonía, no sé qué pasó, güey. Se me bajó la presión. Estaba mi chava conmigo, estaba mi hermano. Salieron a la tienda. Y ¿sabes qué es lo más chistoso? Que en el momento, o sea, estaba acompañado. Se salen a la tienda y cuando se salen a la tienda es cuando me pasa el escuchar la psicofonía. Y regresan y me ven todo pálido, todo espantado. Y me dicen, ¿qué te pasó? Le digo, es que escuché esto y me empecé a sentir mal. Me empezó a dar como una temblorina en las manos. Sentía como si tuviera taquicardias en el corazón. Sentía que todo estaba a full. Estaba nervioso, estaba como mis sentidos muy alerta. Y sobre todo recordé cuando era niño en lo que era tener miedo de verdad. Entonces, esa sensación, y muchos van a decir, ay, es que la psicofonía de Rey está más heavy, la neta. Pero la mía está muy relax. Pero aún así, esa sensación que me generó, no, o sea, y ahí es en donde yo ya, a la mala, como digo, aprendí a respetar ese tema. Sí soy muy lógico, pero también ya hay cosas que digo, ábrete un poco más. O sea, no todo está dicho, no todo lo que vemos y sabemos de la humanidad ya es una generalidad o ya es un acierto o bueno, algo ya preciso, ¿no? Ya dicho, ¿no? Hay muchas cosas que no sabemos y no conocemos. Y hoy por hoy, yo te puedo decir, Tomás, sí creo en lo paranormal. Ahora. Te entiendo. Yo no soy productor ni nada. Yo sé que tú tienes una carrera muy, muy larga en todo esto. De edición, a lo mejor hasta de producción, todo eso. Entonces tú puedes analizar o puedes saber bien cuando pues, el audio tuvo una interfaz o el audio tuvo algo que ver. Yo sé que tú lo tienes que saber. Ese audio de Rey, ya lo había escuchado también. Sí está muy heavy, sí está muy raro. Nada más te lo cuento rapidito, mi comunidad ya lo sabe, a lo mejor tú también. Ese audio que tiene Rey lo saqué yo con otro audio que teníamos. Se lo enseñamos al documentalista. Igual, se empiezan a escuchar psicofonías en pleno live. O sea, en pleno live, hermano. O sea, ahí se empieza a escuchar todo. Se empieza a escuchar un gruñido, una risa, una niña. Al último, una mujer que se ríe. El live duró casi aproximadamente 2 horas y media. Y fue de mientras, o sea, cada vez que pasaba era más intenso y más intenso. Al caso o al punto de que mis amigos, otras personas me mandaban mensaje privado y me decían, oye, me pasó algo ahorita aquí en la casa, se movió, se vio una sombra, salió una cosa volando. El documentalista no escuchaba nada de lo que nosotros le estábamos escuchando. Al separar los audios, si has usado tu StreamYard, pues sabes bien que te hace un audio para cada uno. O sea, todo venía del documentalista. Y ya nos dice que pues él tiene un ente, un muerto, por así decirlo, que lo cuida. Entonces, yo también soy de mucha lógica. Yo también trato de buscarle, pues ahora sí que, pues, para no espantarme. Pero ya cuando te empiezan a decir esas cosas, o que tú lo estás escuchando y tú lo estás viviendo, a mí me han pasado muchas cosas, no las grandes cosas, pero trato de buscarle una lógica, porque no quiero
no quiero llevar un mal mensaje o no quiero que de repente a lo mejor puede tener una respuesta y no quedarme nada más con el que todo es paranormal o todo es terror. Eso también no me gusta. Tengo un capítulo, no sé si ya has colaborado con él o has hablado con él. Se llama Roberto, de Contacto Paranormal. En caso de que no, pues ahí después los contacto, también muy muy bueno. Estoy haciendo la colaboración, estoy editando. Se escuchan unos niños, se escuchan unas risas. Así como estamos tú y yo, le digo, oye, ¿están tus hijos? Dice, no, estoy solo. Y luego él me dice, oye, ¿se escuchó algo? Y le digo, sí, tengo rato escuchándolo, pero no te quiero interrumpir. Tengo una colaboración con Quique Huerta. De hecho, ahorita en esta que estamos grabando se estrenó hoy. Ves el minuto 18.35 y se escucha una psicofonía, hermano. Se escucha un gruñido, se escucha eso y dices tú, creo que esto ya no es normal. No sé si porque estamos haciendo el podcast, porque estamos hablando de cosas, como tú lo dijiste hace rato con Víctor. Están moviendo fibras, quieren hablar de cosas que a lo mejor no comprendemos, no sabemos qué puede pasar, pero es algo muy significativo que te queda y dices, yo aún sigo pensando y digo, esto que se está escuchando tiene que tener una lógica para que no me dé miedo, pero más no sé si realmente me ha dado, ¿cómo se puede decir?, afectado o que yo me lo haya imaginado. Ahorita en esto que tú has hecho de todo con Víctor y esta psicofonía que tú tienes, ¿te ha pasado a ti alguna otra experiencia paranormal que tengas? ¿Algo que digas tú que te haya marcado o otra cosa, hermanito? Pues mira, ya había platicado con nuestro amigo Genaro, que le mando también un saludo. Tengo una experiencia, yo nunca lo atribuí a algo paranormal. Yo siempre lo atribuía, como lo volvemos a decir, como a la lógica. Yo en la secundaria, yo soy aquí del Estado de México. Yo fui a la secundaria, una secundaria técnica que ya tenía bastante tiempo. De hecho, esta escuela cuando yo estaba estudiando ahí, ya tenía más de 30 años la escuela. Pero cuando yo llegué a la secundaria, yo siempre fui un chavo bien desmadroso, bien revoltoso. Y sobre todo en ese entonces yo creo que y considero que estaba como buscando encajar. Entonces desde muy temprana edad, pues obviamente me juntaba con malas compañías. Y empiezas, pues ya ves que empiezas a fumar, empiezas a hacer cosas que pues en cierta manera pues no debes de hacer, ¿no? Entonces me acuerdo mucho que nos íbamos en esta escuela había como un área verde en donde pues no podían tan fácil acceder los alumnos ni los maestros y solamente el personal de intendencia. Entonces nosotros nos brincábamos esa barda y nos metíamos ahí y pues, nos íbamos a fumar o hasta brincarnos las clases, ¿no? La verdad es que lo hacíamos muy despreocupados, ¿no? Muy saliéndonos gorro, ¿no? Entonces llegó un punto en donde hubo una vez en donde yo no quise entrar a la clase, nadie me acompañó, yo dije, pues yo me voy solo, ¿no? Yo me voy a fumarme mi cigarro, yo me voy a brincar mi clase solo, hasta ahí, ¿no? Entonces empieza a llover y cuando empieza a llover se empieza a inundar la canaleta de ahí y me encantaría hacerles croquis porque siempre que cuento esta historia sé que ubicar todas estas partes, es más, hasta me encantaría regresar a la escuela y grabarles en dónde estaba y todo eso, me fascinaría. De igual manera, voy a intentar en algún punto hacerlo y si lo puedo, pues ahí lo compartimos contigo y con la audiencia de aquí, de mi buen amigo Tomás. Pero bueno, para regresar a la historia, llega ese punto en donde se empieza a inundar toda esta parte en donde yo estaba. Y justamente cuando yo estaba ahí, empieza a elevarse el agua. Entonces, pues ya te sales de ahí, te vas a otra área. Y entonces, cuando empieza a subir el agua, empieza a flotar un suéter de la escuela. Yo les explico a la gente que normalmente esta escuela cambiaba los uniformes de color dependiendo a las nuevas generaciones. Por ejemplo, si a mí me tocó un azul, entonces ese obviamente te delataba, ¿no? Por decirlo así. Porque si te tocaba el azul, te decía la gente, mira, es de primero. Y al año que seguía, ese es el de segundo. Y el que se le seguía, son los de tercero. Entonces, ese uniforme denotaba o te iba diciendo en qué grado estabas. Y ese uniforme te iba siguiendo con el resto de toda tu
de tu presencia en la escuela, ¿no? Entonces, me acuerdo que en ese entonces él era un uniforme azul, uno verde y uno rojo como vino. Entonces, pues tú ya sabías que el verde era de tercero, el rojo vino era de segundo y el azul era de primero. Entonces, cuando sale este suéter, sale de un color totalmente café, un color, pues como los típicos uniformes de México, el color café. Entonces, cuando yo lo veo así como que sacado de onda, yo, ¿qué? Y ya lo veo, lo extiendo porque está mojado. Traía el logotipo de la escuela y sobre todo el nombre y todo, pero se veía muy, muy, muy viejo. El suéter se veía muy, muy viejo. Entonces, pues yo en mi lógica, yo dije, pues ha de haber sido de algún otro alumno, o ya ves que luego a veces los mismos de intendencia tienen esas cosas guardadas de, uy. Entonces dije, pues bueno, ha de haber sido un suéter de años. Mi lógica fue dejar esa cosa ahí. Dije, pues eso no es mío, hay que se quede, está mojado, no me voy a llevar algo mojado. Entonces, pues hasta ahí llegó. Entonces, pasamos a las fechas, eso lo que te digo estaba como más o menos como por estas fechas de de septiembre, agosto, septiembre. Okay. Porque son en donde, ya sabes, siempre está lloviendo, y más aquí en el Estado de México son las fechas donde siempre está llueve. Entonces llegamos a las fechas de octubre y tenemos un maestro que yo creo que también eso contribuyó mucho a lo que me gusta hoy. Le encantaba hacer historias de terror y mezclar esta parte de la escuela con su materia era de español y mezclar el español con el terror y las fechas. Entonces nos incitaba a crear historias de terror, nos calificaba gracias a eso y justamente en esas fechas toda la clase era hacer círculo, prender velas y pues ahora sí compañeros íbamos contando nuestras historias de terror creadas, inventadas, pero lo teníamos que escribir y era genial, o sea, era fantástico. Pero llega el punto en donde llegaba la última clase ya con esa temática y el que cerraba era el maestro. Entonces empieza a contar una historia de un alumno, porque él lo dice así, o sea, esto pasó, fue en esta escuela y lo que les voy a contar pues es real. Entonces empieza a decir que en la escuela había un niño, o bueno, un alumno que justamente sufría violencia familiar. Este alumno pierde a su mamá, desafortunadamente, y se queda solo con su papá. Su papá obviamente tiene alcoholismo, es una persona muy violenta. Entonces, ya sabes que cuando entras en esos estados de depresión y autodestrucción, pues los que los pagan son los niños, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, el alumno tenía una vida muy violenta al lado de su papá. Entonces, describe el maestro que justamente el alumno llegaba, era de turno, porque habían dos turnos, era matutino o vespertino. El alumno era del matutino, llegaba, tomaba sus clases, pero en algunos momentos llegó a manifestar a los orientadores, a los directivos y a los mismos maestros que no quería regresar a su casa porque ya estaba fastidiado de la violencia que había en ella. Entonces, pues obviamente, ¿qué es lo que te pueden decir los maestros? Pues es que nosotros no podemos hacer nada, y más en esas épocas, que era muy eso es un problema de casa, aquí pues es escuela, ¿no? Entonces no le hicieron caso, o sea, realmente fue así como, ok, no podemos hacer nada, o sea, ¿qué más quisiéramos hacer algo? Pero pues no sé. Entonces, llegó un punto en donde el niño se va de su turno y de repente deja de ir a la escuela. O sea, fue muy extraño porque haz de cuenta que es como de un día para otro, ¿no? Así el niño de repente no se presenta a la escuela. Muchos le atribuyeron a esta parte a que de seguro el papá tuvo algo que ver, ya se lo llevó o ya no lo quiso seguir llamando a la escuela o lo sacó de la escuela para ponerlo a trabajar, etcétera, etcétera, porque estaban muy al tanto de lo que estaba pasando en su casa. Entonces no se les hizo extraño, más bien se les hizo muy triste, ¿no? La cuestión de, pues, qué pena que el niño ya no pueda venir, ¿no? Entonces, de todos modos, llegó un punto en donde ya no llegaba el niño. Entonces, uno de los maestros, una maestra, no recuerdo bien qué era, pero va directamente a la casa de este chavo y va a hablar con su papá, con el papá del niño. Entonces, pues le pregunta, oiga, ¿por qué ya no manda a este niño?
estamos muy preocupados, no haga esto con el niño, por favor, déjelo que siga estudiando, es lo único que le queda. Y el papá sacado de onda, y yo creo que también ni siquiera se preguntó, yo creo que el alcoholismo lo llevaba a un punto en donde ya ni se cuestionaba dónde estaba el niño, pero se saca de onda y dice, pues yo pensé que estaba en la escuela todo este tiempo, ¿no? Así como de, no me puede decir que pensaba que estaba en la escuela todo este tiempo, si lleva días, o sea, lleva semanas perdido el niño y no ha llegado ni acá, ¿no? Así como de, o sea, es lógica, ¿no? O sea, yo creo que si mis hijos no llegaran un día a la casa, me sacaría de onda, ¿no? O sea, imagínate cuánto tiempo llevaba como para sacarlo de onda a los maestros, ¿no? Entonces eso dispara las alarmas, pero volvemos a lo mismo, no se podía hacer mucho, ¿no? Los maestros en ese entonces, y yo creo que era otra época, no estaban como muy permitidos a meterse mucho en las vidas de los demás, ¿no? De los alumnos, de la gente que les enseñaban, ¿no? Entonces llega el punto en donde, pues como que empiezan a atribuirle, el niño ya había manifestado que ya no quería estar en casa, estaba diciendo que ya no quería, es más, si se podía quedar otro turno. Entonces, pues pensaron, se fugó, se fue, o sea, decidió agarrarse e irse de su casa y nunca más volver, ¿no? Entonces, justamente pasa todo este tiempo, o sea, pasa casi todo un año, empiezan las temporadas de lluvia, y entonces yo recuerdo mucho que ese espacio lo estaban designando para unos laboratorios, para todo lo que son como laboratorios de química y todo este tema. Y si tú sabrás, los laboratorios de química necesitan tener tuberías, desagües, porque pues justamente ahí echan los químicos y todo esto, los baños químicos, para etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hasta donde yo estaba, yo recuerdo que esta área nunca se terminó. O sea, inclusive llegamos a preguntar, oye, ¿qué está esa como medio construcción, medio hecha, medio terminada, medio en ruinas? ¿Qué pasó ahí, no? No, pues iban a hacer laboratorios, pero no se hizo nada. Hasta ahí quedaba, ¿no? Entonces, esos laboratorios datan de esa época. Entonces, estaban haciendo apenas. Entonces, nos dice el maestro que justamente en las lluvias se empieza a inundar cañón en esa área, el área en la que yo te digo que yo me iba y me brincaba las clases, porque justamente, o sea, imagínate cómo ha pasado de generación en generación entre los chavos, que era una zona que decíamos, ahí nos vamos y nos perdemos, nos jugamos, nadie nos ve, nadie nos dice nada. Entonces, me sorprendió mucho que esa era la zona para todos, ¿no? Y justamente en esa zona pasó que se inundó. Entonces, no sé si conoces esas máquinas que son para destapar tuberías, de salvar, no sé cómo se llaman esta cosa, que va a meter una cosota a las tuberías y empiezan a sacar todo, ¿no? Entonces, se supone que pasa esto, sacan, y cuando sacan el cuerpo del niño. Entonces, pues todos sacadísimos de onda. Ahí empiezan a hablar los compañeros, no, es que no queríamos decir nada, es que sí, efectivamente, él salía, obviamente, o hacía como que ya terminaba el turno, se iba, se brincaba allá, y ahí se quedaba, y ahí pasaba sus ratos, pero obviamente, pues ya investigando, haciendo como una labor, la teoría es que el niño obviamente empieza a llover, y justamente como no estaba terminada todas estas partes de las tuberías y todo eso, se quiso como meter ahí como para resguardarse de la lluvia, ¿no? Porque sí cabía una persona. Ya creo que las tuberías se juntaban y se hacían más gruesas, ¿no? Pues grave error, el niño obviamente pues al meterse ahí genera que se atore, que no pueda salir, se ahogue, y entonces pues por eso el niño no estaba ahí. Obviamente pues eran épocas de lluvia, se ahogó ahí. Entonces, la historia nos las cuenta así el maestro y nos dice, bueno, pues, como ven, y yo me quedo así como de, a ver, profesor, ¿dónde dice que fue esto? No, pues en tal lado. Aquí, sí. Y una pregunta, ¿me puede decir? Yo así como muy, como ya atando cabos, ¿no? Así como, sí, así como, ¿me puede decir nada más, por favor, es el uniforme de ese entonces, de esa generación? ¿Y qué color era? Y ya me dice, no, pues era un café caqui, tenía los bordes aquí, era bordado el logo, en ese entonces ya no los hacían bordados, ya era como un parche, pero decía era bordado, etc.
Y me volteé a ver el profesor y me dice, ¿lo viste, verdad? O sea, como que se saca de onda y me dice, a ver, tus preguntas son como muy específicas. A ver, ¿lo viste? Y yo así como de, pues no, o sea, no vi al niño, pero sí vi el uniforme. Ese no me extraña, porque siempre en estas fechas pasa. Y muchos chavos ven ese uniforme y pasa, y pasa. Y no es como que agarres el uniforme, vas, lo llevas. No, o sea, es una y otra y otra y otra vez. En estas fechas siempre sale el suéter. El suéter. Y de hecho así encontraron al niño con ese mismo uniforme. O sea, entonces era así como de, pues allá tú, ¿no? O sea, ¿tú qué consideras que pasó, no? Entonces vuelves a lo mismo, te quieres hacer mil y un historias, te quieres hacer un mil y un anécdotas así como de, no, a ver, espera, posiblemente el uniforme de alguien más, o sea, como que no lo quieres creer, ¿no? Pero cuando nos contó esta historia, o sea, sí fue algo como muy impactante y sobre todo sí me sacó de onda, ¿no? Ya más adelante, compañeros decían que sí lo veían, en esas fechas luego decían que, porque hicieron después unos laboratorios de mecanografía, tenía un compañero ahí, y decían que de repente cuando eran esas fechas, apagaban las luces y se veía la sombra del niño y las prendían y no había nadie, o sea, como que ya más adelante empezaron a decir o a salir avistamientos de este niño, pero vaya, o sea, nunca me pasó a mí, o sea, fue algo así como de, ok, está chido, pero, o sea, y hasta yo decía, pues es que ya están sugestionados, ¿no? Ya de tanta historia que nos dice el maestro, yo creo que están sugestionados. Pero, o sea, no lo quieres creer. O sea, es algo muy propio, así como de no, porque en el momento que lo aceptes, vas a saber que hay cosas que no puedes explicar, que no lo puedes tener todo el control, ¿no? Y eso nos da miedo. Nos da miedo sentir que no tenemos el control de las cosas y que no podemos conocer todas las cosas. Entonces, sí, o sea, ahora, hoy en día, lo analizo, lo recuerdo y digo, ok, ya no me voy a cerrar tanto, puede ser que sí pasó algo así, pero en ese entonces no le daba crédito a eso, o sea, trataba de buscarle otra lógica. Es que, fíjate, me traes recuerdos, porque haz de cuenta que me pasó algo similar. Bueno, no similar, pero es lo mismo cuando tú, no sé, pasa un accidente o pasa algo que tiene que ver con tu familia, ya sea un accidente de que alguien se cayó o que alguien se perdió, se extravió, se lo robaron o algo así. Y no sé, pero he escuchado también muchas historias, me han mandado historias también al correo y platicando con más personas. Por ejemplo, este suceso del suéter que tú ves, lo levantas y ves el logotipo y todo. O sea, ¿cómo puede ser esto? O cómo, es que no sé cómo explicarlo. ¿Cómo puedes tener esa imagen? ¿O cómo puede ser esto posible? Por ejemplo, yo en mi casa, igual, tiramos una muñeca, una muñeca, un bebé de esos de los que lloran, que son de niños. Y se supone que ya está en la basura, porque pasaban muchas cosas con esa muñeca, pasaban muchas cosas con ese juguete, tenía como que una pequeña actividad paranormal. Y un día de la nada, 5 o 6 años después, la vemos en la cama entre dos personas. Yo estaba con mis sobrinos y estaba ahí. Yo en ese momento no recordaba que esa muñeca ya no estaba. Yo lo que hice, que grité y dije, ¡la muñeca! Ellos levantan la cobija, se van corriendo y pues yo me empiezo a reír porque pues esa era la intención, espantarlos. Y de pronto pues te llega otra vez el recuerdo y dices, no puede ser posible porque esa muñeca ya no está. Entonces empezamos a buscar, quitamos las cobijas, quitamos todo, Neri, todo, buscando abajo de la cama, buscando. No estaba. No estaba ese bebé, no estaba esa muñeca. Yo dije, no me lo imaginé. Porque dijeron, no, es que tú lo inventaste porque querías espantarlos. No, yo no lo inventé. Yo en ese momento lo vi, no sé por qué o qué, o si mi mente jugó conmigo, no lo sé. Pero hay más casos. Por ejemplo, esto de los viajeros en el tiempo o cualquier cosa. Por eso decía, no sé cómo explicarlo, de que a lo mejor una tragedia, a lo mejor algo se queda plasmado aquí, o sea, se queda como que ese pequeño recuerdo. Por eso lo reitero otra vez, el suéter que va ahí en el agua y todo esto. O sea, ¿por qué? ¿Por qué cuando hay lluvia pasa esto? ¿Por qué esto de la muñeca? Igual, otro amigo en la escuela
De repente estábamos jugando en el recreo, no sé, yo estaba creo que en primero o en segundo. Nos salimos todos, regresamos y de repente vemos a mi amiguito hablando solo adentro del salón. Pues nosotros dijimos, pues está jugando, porque empezaba a hablar. Ya hasta que pues nos acercamos, oye, ¿con quién hablas? Dice, es que aquí estaba Arturo. Ok. Y así quedamos. Y hasta que una vez la maestra le preguntó, oye, hijo, ¿con quién hablas? Dice, con Arturo. Y pues la maestra puso cara pálida, o sea, así como que, ¿qué pasó? Y nosotros, ¿quién es Arturo? Y ya no nos dijeron nada. Pasas quinto y sexto y pues ya sabes, el niño fantasma, que todos ven y que todos recuerdan. Y esta persona que era mi amiguito que estaba en la primaria, dice que habló con él, que lo vio, que era un niño sucio. Un niño sucio que tenía el uniforme como con lodo, con todo esto. Pero dice que lo habían lastimado, que por eso estaba enlodado. La maestra nos dice que habían abusado del niño en ese tiempo, hermano. Y ahí estaba. Y dices tú, ¿cómo se puede quedar esa imagen? O a lo mejor en este momento pues era un fantasma, era un ente. Pero hay muchas cosas que no se pueden explicar. Ahorita que decías eso del suéter, como que quedan para siempre. Y a lo mejor me voy al grito de la Llorona, la leyenda del charro negro. Aquí hay uno que dicen que es que una persona bailó con el diablo no sé si en tu ciudad, allá también en el Estado de México, que de repente salió una persona vestida vaquera y empezó a bailar con todas las muchachas de ahí, y que de repente el señor empezó a pagar con oro, con no sé qué, y de la nada le salió una cola pues sí, del pantalón, una cola del diablo, y la cara le cambiaba completamente. Y dices, son leyendas que existen y todos dicen, esa leyenda es de aquí, de mi ciudad, y pasó aquí, y pasó allá. Y dices, ¿cómo pueden pasar tantas cosas similares? O a lo mejor son inventadas. Pero, por ejemplo, ese que tú dices del niño, yo te creo. ¿Por qué? Porque en mi escuela pasó algo similar. Pero aquí a mi amiguito yo sí le pregunté, oye, ¿qué fue lo que viste? No, pues una persona sucia. Y te impacta más cuando sabes que a esa persona la mataron, hermano. O sea, de que y como tú lo dices ahorita, antes no había tanto peligro. Bueno, no se hacían responsables de esas cosas. Podía pasar eso y pasaba desapercibido. No pasa nada, damos dinero, lo que sea, pero nadie sabe de aquí. Y ahí estaba el maestro. O sea, son cosas que realmente... Ay, güey. ¿Qué opinas, hermanito? No, y es que, o sea, justamente ahorita que estás diciendo todo esto, o sea, es muy increíble que la gente pueda atar como muchas cosas, muchas similitudes, ¿no? Ahorita se me viene mucho a la mente, no sé si conoces el caso del Mothman, el hombre Moth. O sea, vamos, algo similar, ¿no? O sea, se volvió famoso en Point Pleasant, West Virginia, pero aún así mucha gente lo ha visto en todas partes. Lo vieron en Chernobyl, lo vieron aquí en México, o sea, lo han visto en muchas partes, ¿no? ¿Y cómo puedes decir algo que encontraste o que viste que tenga muchas similitudes, ¿no? O sea, yo cuando escuché la historia de este personaje, yo dije, ay, vaya, qué imaginación tan chida la de la persona que se lo aventó, ¿no? Pero, o sea, ya después de decir, oye, no puede ser posible que todo el mundo tenga la misma imaginación y las mismas cosas, o sea, es imposible, ¿no? Y vamos a lo mismo, ¿no? O sea, estas cosas no solo pasan en un lugar o solo pasó a esta persona así y ya, no, o sea, ahorita que tú estás contando esto, Tomás, o sea, me hace más ruido porque digo, o sea, no es algo inventado, no es algo como que, qué chido, ¿no? Ahorita me aventé una historia de terror bien loca y órale, a la gente les espantará esto que acabo de inventar. No, o sea, mucha gente les ha pasado. Y ahorita que también mencionabas los viajeros en el tiempo, fíjate, yo tenía una expareja que era de Oaxaca. Siempre que cuento esto, bueno, o sea, ya lo había contado una vez con Rey. Y lo he contado varias veces. Y siempre que lo cuento, o sea, yo sabía que cuando esto me pasó, lo iba a decir, y yo creo que mi exnovia también, porque me dijo, por favor, no digas de dónde somos, no digas nada, porque entonces, obviamente pues esto se va a desatar bien loco, ¿no? Entonces, ella vive en un pueblo en Oaxaca, pero en un pueblo, pues, se podría decir como muy virgen, ¿no? Porque
realmente la manera de acceder a este pueblo era pues prácticamente caminando o pues, con algún tipo de vehículo un poquito más resistente, y era muy imposible acceder muy fácil. O sea, inclusive yo bromeando le decía, no, pues tú vives en la edad de los pitufos porque nadie la encuentra ni Gargamel, ¿no? Pero, o sea, imagínate qué tanto era el lugar, ¿no? O sea, qué tan difícil era llegar a ese lugar, qué tan escondido estaba de muchas cosas. No puedo decir que no había, pues, como progreso, porque sí había progreso, pero vaya, o sea, apenas había muchas pequeñas cosas, ¿no? O sea, inclusive internet no había ahí, o sea, era imposible que hubiera internet ahí, ¿no? Okay. Entonces, cuando yo llego a ir a este pueblo, pues todavía había mucho esta cuestión de pues el folclore pasado. Y a mí, lugar a donde voy, Tomás, lugar al que me gusta, digo, yo siempre he dicho que para hacer turismo hay dos cosas que debo de hacer en el lugar en donde yo vaya. La primera es la comida, conocer la comida local o lo que hay bueno de ahí. Y la segunda y más importante, todo el folclore sobrenatural que hay en ese lugar. Me fascina encontrar todas esas cositas a donde voy, ¿no? Entonces se me ocurre preguntar, bueno, y aquí, pues, ¿qué es lo que la gente dice, no? ¿Qué es lo que así como diría, qué es lo que la gente cuenta, no? Entonces, me empiezan a contar que hay muchos avistamientos de un ente que es muy similar a la Llorona. Se llama Matlacihuatl. Y justamente dicen que esta persona es como la Llorona, la escuchas, igual cuando la escuchas cerca está lejos y al revés, ¿no? Si lo escuchas lejos es que está cerca. Pero aquí la diferencia es que no llora por unos niños, sino simple y sencillamente seduce a los hombres. Entonces, cuando los hombres están tomados, llega muy guapa y todo, pero cuando se dan cuenta, pues es un ser grotesco y los lleva y se los lleva a los bosques, o sea, se los lleva y los pierde ahí. Entonces, llega un punto en donde la mamá de mi expareja, empieza a decir, pues es que esto sí ha pasado y pues no vamos tan lejos, a su primo de ella, pues les pasó, ¿no? Así como de, caray, ¿cómo? Así de, sí, y ya me empiezan a contar, no, pues es que justamente hace muchos años, su papá de ellos, y justamente cuando se hacían las ferias del pueblo, pues todos los hombres terminaban súper amadísimos, era de ley. Pero justamente llegaba a un punto en donde ahí había un árbol, y en ese árbol normalmente estaba como en el centro de todo, ¿no? Entonces todos los hombres cuando terminaban de sus fiestas, llegaban al árbol y cada quien del árbol se dispersaba a donde les tocaba, ¿no? Donde estaban sus casas, ¿no? Entonces justamente aquí es en donde esa vez su papá del primo de mi exnovia, y cuando se despiden, al otro día ya no lo encuentran. O sea, la mujer, ya sabes, pensando que no regresó, que estuvo de cama, buscándolo en todas partes, ¿no? Hasta en la comisaría chiquita de donde los encerraban por andar haciendo disturbios, ahí lo andaba buscando. Nada. La gente que estaba con él le preguntaba, oye, pero ¿qué pasó con este señor? ¿Dónde está? ¿No estaba con ustedes? No, pues sí. Llegamos al árbol. Ahí es en donde todo el mundo se dispersó y ahí ya no lo volvimos a ver. Entonces mucha gente dice que en ese árbol normalmente la escuchan este ente, el Matlacihuatl. Entonces, pues todos estaban como en esa idea, no, ya se lo llevó la Matlacihuatl, ya fue, gente ya como que queriendo no creer en esos cuentos paranormales, lo empiezan a buscar. Era una sierra, entonces estaban muchas cosas empinadas, entonces muchos decían a lo mejor tomado se cayó en un barranco. Fueron a buscarlo por todas partes, Tomás. De por todas partes lo fueron a buscar. Y pues no lo encontraban, o sea, literal es como si ese señor se lo hubiera tragado la tierra, ¿no? Entonces llegó un punto en donde los días se volvieron semanas, las semanas se volvieron meses, y el señor no aparecía para nada. Entonces era así como un punto en donde, pues ya que quedaba de decir, ¿no? Ya el señor, pues ya perdido está, inclusive ya hasta los daban por muerto, ¿no? Porque inclusive hay había lugares y zonas no muy fáciles de acceder por el hombre. Entonces decían, pues de seguro cayó entalado en una cuevita, en una grieta, quién sabe, ¿no? Ya lo dieron por muerto.
Entonces, esto cuando pasó los chavos, los primos de mi exnovia, pues eran unos niños, o sea, que te gusta como 10, 12 años a lo mucho, estaban chavitos, ¿no? Entonces yo a mi exnovia la conocí pues, ya más grandes y sus primos ya eran todavía mucho más grandes, ¿no? Entonces, pues ya tirándole casi a los 40 años, ¿no? Entonces, dicen justamente que en un punto o en un momento, ya grandes los chavos, yo creo que ya como unos 20 o 20 y tantos, casi llegándole a los 30, de repente la gente empieza bueno, el pueblo se empieza a alborotar, empiezan a decidir y a moverse, y sabes que algo está pasando porque hay mucho movimiento en la calle, ¿no? Son de esos momentos en donde sabes que algo está pasando porque es imposible no sentirlo, no escucharlo hasta por las voces, sabes que algo está pasando, ¿no? Salen, entonces dicen una persona del pueblo que justamente veía caminar a una persona y pues se quedó así como, pues esta persona de dónde viene, ¿no? ¿Quién es, no? Y de repente ya que va llegando, pues era este señor, ¿no? Pero lo más extraño era que este señor llegó y pues ¿qué te gusta? Que habrán pasado como unos 10, 15 años, 20 años, no sé cuánto habrá pasado, pero o sea, se veía el señor, o sea, de que no pasaron 5 años, no pasaron, era más tiempo, eso es segurísimo. Pero el señor se veía tal cual como se perdió ese día. Entonces la gente se quedó así como de, ¿qué? O sea, por lo menos una cana, por lo menos la barba, por lo menos algo, ¿no? Y el señor se veía tal cual ese día se perdió, ¿no? Entonces salen los niños, bueno, los chavos, porque no eran niños, los chavos salen, lo ven, se sacan de onda, o sea, es así como de, ¿qué? Es como si no hubiera pasado el tiempo, sale su exmujer igual, sacados de onda, y sobre todo se tienen así como de, ¿qué onda, no? Pero lo más raro es que el señor le preguntaban, ¿qué pasó? ¿Dónde andabas? ¿Qué? No decía nada, el señor estaba calladísimo, y se le veía, yo ahora lo entiendo, se le veía una mirada perdida, ahora ya la entiendo que es esa mirada de las 1000 yardas, no sé si has oído de eso. Sí. O sea, se le veía una mirada así como de, estos ojos vieron cosas, o estos ojos presenciaron cosas que no tan fácil lo puedes explicar, ¿no? Que quiebra la mente y el espíritu, ¿no? Entonces es algo así como de, o sea, era muy enigmático este tema y sobre todo la gente siempre estaba, insiste y insiste, ¿qué pasó? ¿Qué viste? Y el señor, mientras más le insistían, menos decía las cosas. Entonces, siempre fue un enigma, pero empezaron la gente, después de tener curiosidad, a tener miedo y empezaron a segregar a este señor, así como de, no, es que no hablen con él, es que es el amante del diablo, es que es el amante de la Matalasíhuatl, es que por algo, que quién sabe qué, que es más, ni siquiera es él, es un demonio, lo que tú quieras, ¿no? Pero la gente empezó a aislar, no solo al señor, sino a los chavos, a su familia, lo empezaron a aislar, a alejarlos, ¿no? Y ya le empezaban y eso me consta porque sí lo llegué a escuchar de mis propios oídos, que le decían, no, es que son los encantados, los embrujados, no te juntes con ellos porque son los malditos, que quién sabe qué. O sea, me llegó a tocar escuchar ese tipo de comentarios y yo no entendía, ahora ya lo entiendo, ¿no? Pero eso fue extrañísimo, ¿no? Pero dicen que después, o sea, el señor, quién sabe, porque el señor no tenía carisma. Después de eso, el señor perdió todo rasgo de carisma, de charla. Pero quién sabe cómo logra engañar a su mujer y tiene una aventura con una mujer del pueblo. Y en esa mini aventura, porque pues igual la señora dice que no pasó como muchas veces, solamente fueron como unas cuantas veces, y se notaba que era con una intención, el señor tiene un hijo fuera del matrimonio con esa aventura. Y el niño que nace de ahí, porque pues el señor obviamente ya cuando logra eso, el señor igual ya, aventura terminada, el señor no volvió a decir nada y se sacan de onda la gente, ¿no? Pero cuando nace el niño nace mal, o sea, nace con una enfermedad, no sé si sería autismo, no sé qué sería, pero pues, obviamente el niño nace con una enfermedad que sí es muy, muy visible, muy, muy palpable, ¿no? De hecho, mi exnovia me decía que ella justamente estudió la carrera de psicología porque a ella le daba mucho coraje ver cómo trataban a este chavito sin saber que a lo mejor podría tener una enfermedad o lo que sea.
Pero era muy extraño, ¿no? O sea, era muy extraño que el niño naciera con esa enfermedad, que fuera fuera del matrimonio, que después de tener ese aventura con esa mujer, nada, la mujer lo buscaba, el señor nada, o sea, era muy extraño. Pero haz de cuenta que esto pasa y cuando empieza a pasar el tiempo es como si todo ese tiempo que se quedó aislado del tiempo, o sea, que no perdió ningún rasgo ni nada, es como si ahora el tiempo dijera, pues vamos a avanzar, vamos a recuperar todo lo que pasó, ¿no? Entonces cada vez iba pasando el tiempo, entonces tú veías ahora sí ya el deterioro más notable en esa persona, pero abismal, o sea, es como si fuera, o sea, rápido, ¿no? Entonces llega un punto en donde el señor ya estaba muy mal, muy enfermo, y eso me lo cuenta, porque te lo digo, me lo cuenta mucha gente en el pueblo, toda la gente del pueblo cuando ya sabían que este señor ya posiblemente ya se iba a ir. O sea, es como si hubiera sido el evento del año. Todo el mundo estaba ahí en esa casa, todo el mundo estaba ahí en la casa del señor. Insiste y insiste, no te vayas, dinos antes de que te vayas. ¿Qué viste, no? Y al señor nada, no decía nada. Y yo creo que lo que más me dio miedo fue como el que decían que ya cuando estaba yéndose, hizo una expresión así como de, o sea, como si hubiera visto o hubiera presenciado algo. Y todos fueron así de, ¿qué está pasando, no? ¿Qué está viendo? ¿Qué está sucediendo, no? Y se va, pero que se va con una expresión bien, ¿qué está viendo, no? O sea, más les dio esa sensación de terror, de desconcertados. O sea, y se va este señor y se muere sin decir nada. Ya no dice nada. Entonces sí, ya digo, ya cuando entro yo en esta parte de la historia, yo conozco a ese pueblo, conozco a esos chavos, y yo inclusive en mi incredulidad así de, ay, no es cierto, le voy a preguntar a tal persona del pueblo, todos te decían lo mismo, sí pasó y fue así, y así, yo siempre se lo dije y se lo dije esa vez a Rey, ¿cómo puedes poner a un pueblo, todo un pueblo del mismo mood, ¿no? O sea, poner de acuerdo a todo el pueblo para que te cuenten lo mismo, con los mismos detalles, o sea, a alguien se le va a escapar algo, ¿no? Así sea mentira, ¿no? Alguien va a decir, no, es que esto era así. Es más, hasta inclusive yo no sé si te estoy diciendo cosas de más o cosas de menos, porque pasa, ¿no? O sea, Sí. entonces, o sea, ¿cómo puedes poner todo un pueblo de acuerdo, no? Y era bien extraño, ¿no? Y sobre todo veía al niño, porque sí me tocó ver al niño enfermo. Y sobre todo, yo oía, pobre chavito, la verdad es que no sé qué culpa tendría en esto, pero ese niño de plano, si al papá lo trataban mal, a este niño peor, era como el hijo del diablo, el hijo de lo extraño, ¿no? Entonces, no, o sea, cuando yo escuché esa historia, yo así de, no puede ser, o sea, esto no es posible, esto me tienen que estar engañando, no lo puedo creer. Pero, o sea, pues es algo muy extraño. Y ahorita que lo dijiste, y retomando lo que decías de los viajeros del tiempo, él me decía, este Isaac, abducción, me decía este Rey, viajero en el tiempo. No sabemos qué hay ahí. Y yo creo que ese señor se quedará con lo que vivió porque nadie lo va a estar. Se lo llevó para siempre. Y fíjate, creo que a cada persona que se lo cuentes te va a sacar una conclusión diferente. No sé si has escuchado de los casos, ahorita porque decías que se lo llevaban para el bosque y perdía a las personas. No sé si has escuchado estos casos de personas que entran al bosque o entran así a lo que tiene que ver algo que no tiene ciudades, no tiene nada, y las personas se pierden. O las personas van de hecho ha habido películas, de hecho creo que me mandaron una historia, nada más que no la subí porque no estaba como que muy bien redactada, no la entendí muy bien, pero algo de lo que dices tú es muy similar a la historia que me mandan. Así para no alargarme tanto porque te digo, no estaba muy bien escrita y le dije que me la volviera a escribir, pero ya no me la mandó. Donde igual una persona estaban en una expedición, fueron de campamento, creo que de la escuela, no sé qué habían ido. Entonces entraron a un bosque, creo que fue aquí en la Ciudad de México, no sé dónde, en el bosque de Chapultepec. El chiste es que fueron a un bosque. Y al momento de que ellos están en su picnic, que están haciendo todos estos chavos, hay un niño que se pierde por un rato. Para ellos fue como 1 o 2 horas
porque ya estaban desesperados. Hace rato que decías del niño. Si un niño se te desaparece un día, pues no te vas a preocupar. A mí si se me desaparece mi hijo 1 hora, yo hago un escándalo. Este niño tenía 3 horas desaparecido, no lo encontraban y pues ya se tenían que ir a la casa. Pues cómo le explicaban a sus papás que no encontraban al niño, y de repente el niño regresa como si nada y se saca de onda, así como dices. ¿Por qué? Porque ya era de noche y es como que, pero pues si me acabo de ir son 5 minutos y ya pasaron 3 horas. Y dices, a la máquina, o sea, ¿cómo puede haber esto? Si, y lo decimos, si son portales, si es por parte de la naturaleza, si es un salto en el tiempo. O sea, no hay una explicación lógica de qué es lo que pueda pasar. Pero creo, o lo que me gusta de este nicho y de esto que nos dedicamos, Neri, es que hay miles de historias las cuales se parecen, y siempre vas a sacar una conclusión diferente. Por ejemplo, esto que dices de la Matlacíhuatl y de la Llorona. O sea, son dos cosas totalmente iguales o similares, pero son diferentes al mismo tiempo. Porque a lo mejor uno se los lleva, y a la Llorona, pues aquí no he escuchado una historia de que se lleve una persona, nada más es el grito y todo esto. Pero mira, hermanito, ya para llegar al final, y ya ahora sí despedirnos, no sé si tú tengas una leyenda de tu ciudad, hermano. ¿Tendrás alguna leyenda? Aparte de la Llorona, no sé, de algunos duendes, porque sí sé que... Es más, ¿sabes qué? Creo que del metro he escuchado muchas historias, ¿no? Que hay muchas, la señora del metro, o la de la mujer sin rostro. No sé si tengas una que nos puedas contar ya para irnos, hermano. Mira, yo aquí en donde estoy viviendo actualmente, creo que me faltaría conocer un poquito más. No conozco, pero pero sí, justamente yo estoy viviendo en la Ciudad de México. Y sí, como tú lo dices, es increíble, ¿no? Algo tan común, tan transitado, tan accesible, tan así como de el metro, ¿no? Algo tan fácil, es como esconde cosas. Y siempre me llamó la atención ese mood, porque yo de niño, y eso es algo que siempre me lo he cuestionado, me volví muy fan de estas historias, hermano, porque en cierta manera yo de niño tenía miedo al metro. No sé por qué me daba miedo el metro. O sea, el metro no sé, me imponía, me daba miedo. Y siempre lo vi como con aires de como un lugar lúgubre, tétrico, no sé por qué. Y cuando empecé a ver que mucha gente empezaba a utilizar el mismo metro como pues foco para las historias, no se me hizo extraño, pero a la vez se me hizo muy de, o sea, ¿qué onda, no? Y ya sabes que siempre hablan que la mujer sonriente, que dentro de los mismos saltos del tiempo y del espacio, o sea, eso siempre se me ha hecho increíble, increíble, increíble. Pero a mí no me ha pasado, un amigo me lo contó, que justamente en el metro, yo, haz de cuenta que yo donde vivía, hay una estación que es la línea, si no mal me equivoco, es la 7, que va de El Rosario a Barranca del Muerto, y que mucha gente atribuye esta línea a muchas cosas, tanto a otras líneas, pero también esta línea la atribuyen mucho a estos temas, ¿no? Entonces, haz de cuenta que esta persona me contaba que normalmente tomaba el metro, se desplazaba hacia Transbordo en Tacubaya, que iba para Ciudad Olímpica, etcétera, etcétera, ¿no? Pero de ley tenía que tomar la línea 7. Eso es un hecho, ¿no? Entonces, sale de regreso, no me acuerdo por qué motivo, yo creo que a lo mejor algo en su trabajo le pidieron que se quedara más tarde, pero sale y empieza a venirse en los vagones pues, que ya van vacíos, ¿no? Entonces, él recuerda mucho que justamente había una persona que estaba sentada ahí, que él no sabe cómo explicarlo, pero como que no sentía como que fuera amigable, ¿no? No sé cómo explicarlo, ¿no? Que él se sentía como esa vibra o esa aura de, pues como de algo malo está aquí, ¿no? Algo malo está pasando, ¿no? Entonces él describe, haz de cuenta que él tenía, porque bajábamos en la misma estación, porque él era de por donde yo vivía, él describe que tenía que bajarse en refinería, Metro Refinería. Pero tanto era lo que le imponía esta presencia,
que se bajó antes, o sea, dijo, no, es que yo aquí no me siento seguro, no me siento cómodo, se baja antes. Entonces, justamente cuando se baja, él no se da cuenta, pues que se supone que esta persona se va o algo así, pero él no presta atención. Y de repente se empieza a meter entre los, como unos andencitos para las escaleras, como para esconderse, ¿no? Y esperar, ¿no? Y empieza a escuchar unos pasos, así como cuando la gente viene, ¿no? Entonces empieza a escuchar los pasos, pero dentro de él, o sea, no veía nada, ¿eh? Pero como que eso lo empezó a generar lo exaltó, ¿no? Entonces, mientras más los escuchaba, como que se asomaba a ver en dónde llegaban, no veía nada y se ponía más, ¿cómo se podría decir? Como más nervioso. Y llegó un punto en donde llega el otro vagón, se sube y se vuelve a ir. Y cuando se empieza a mover el metro, cuando se cierran las puertas, sale de donde él estaba esta persona que estaba en el vagón, o sea, que estaba con él, y se le hizo muy extraño porque dijo, ¿cómo puede ser posible si él estaba sentado en este vagón? Yo me salí, no lo vi que saliera, y sobre todo que haya bajado las escaleras que son de las que van accediendo al metro, o sea, es imposible, fue de volada, ¿no? ¿Y cómo lo puedo ver ahí, no? Pero sobre todo, él describe que por más que trataba de verle el rostro a esta persona, por más que trataba, no podía verle bien el rostro, era como muy extraño. Hasta me decía, es como, no sé, como si te tratara de describir a alguien que se le ve el rostro atrapado, pero a la vez es extraño, no sé cómo explicarlo, ¿no? Y yo, o sea, me sacaba de onda, llega a Metro Refinería, se sale en friega, o sea, ya no quiso como preguntar nada, se va. Listo, se va. Pero dice que le costó un buen volver a tomar esa línea porque siempre tenía el nervio de encontrarse a esa persona, ¿no? De volverlo a ver. Y yo cuando lo escuché me sacó mucho de onda, pero a la vez como que sí, algo me hizo sentir así como de, órale. Y lo más loco, Tomás, es que justamente escuchando historias, no me acuerdo en qué canal de podcast, porque escucho muchos podcasts de este tema, pero estaba escuchando un podcast justamente de este tema del metro y una historia está narrando algo similar. Y cuando la escucho fue así como de, en la mano. O sea, es como lo que me dijo mi cuate, ¿no? Me sacó de onda, me dejó volando. Yo fue así como de, y fue cuando, como lo que decíamos hace rato, cómo puedes hacer que 2, 3, 4 personas te describan lo mismo, ¿no? Y que neta, cuando escuché la historia, te cuento como si se la hubiera mandado a mi amigo, nada más que con unas diferencias y todo, pero fue así como de, esto es muy similar a lo que me contó mi amigo. Entonces, o sea, yo creo que la Ciudad de México es una ciudad, pues, enorme, Coyoacán, muchos lugares que tienen sus propias leyendas, Xochimilco, pero creo que algo en la Ciudad de México, algo mágico hay ahí y a la vez algo paranormal, porque vaya, o sea, yo creo que no hay ninguna alcaldía o lugar de ahí de la Ciudad de México que no tenga algo. Pero fíjate que creo que más en el metro. Ahorita que lo decías, esa historia que me cuentas sí se me hizo muy familiar porque también la cuenta un amigo con el que colaboré. Se llama La Peste del Terror. Cuenta muchas leyendas de la Ciudad de México y lo que cuenta son muchas del metro. Por eso te pregunté si conocías una. Cuando él me empieza a contar esta historia que es similar a la tuya, a mí me mandaron una igual. Por eso digo, ¿cómo son estas cosas de que la que a mí me la manda se llama Atenea o se dice llamar Atenea? Donde dice que ella iba para su trabajo. Ella pasa por la estación de Pino Suárez y dice que al momento de pasar por la estación de Pino Suárez siente como una energía, lo que estabas diciendo ahorita, como algo denso, como que algo así, no sé, algo muy turbio. Dice que se asoma así por la ventana de todo esto y ve un ser así grande, pero sin rostro. Ojos muy, muy pequeños, pero sin rostro, donde es como si nadie lo viera. O sea, la persona dice que estaba agarrado en el tubo, nadie lo ve, nada más ella puede verlo. Ella se le queda viendo porque quiere intentar verle la boca y los ojos, pero no eran captables, no podía verlos en ese momento. Entonces dice que se da cuenta que lo está viendo, que lo está viendo y voltea. Y ya donde lo ve, dice que son unos ojos muy, muy, muy pequeños y una boca muy, muy, muy pequeña. Decía ella que
igual la nariz era como un pellizco de nariz, que era algo así, que la cara era normal, pero las facciones, todo era muy diminuto. Y dice que ya llevaba varias veces que pasaba por ahí y miraba a este ser. Lo más extraño es que nadie lo veía. Nada más ella podía ver este ser. Y ya al último, bueno, ella me dijo, no sé si es la palabra correcta, pero me dice que ahí creo que fue un vestigio o es un vestigio, no sé qué me dijo, de antes de cosas que hacían. Entonces como que estas cosas se quedaron ahí. No sé, dice, yo siento que hay portales en Pino Suárez, lo que viene siendo todo el metro, porque no nada más en Pino Suárez. Te vas a perdóname, yo no conozco allá, pero tú me empiezas a decir varias estaciones y cada estación tiene algo. O sea, pasas por ahí y ves algo, pasas por la mujer sonriente, también la llegué a escuchar, que me la contó este amigo, y es como que, no manches, hermano, o sea, ¿cómo puede haber estos seres tan místicos, mágicos, o portales, o no sé qué es lo que haya? Pero es algo muy, 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 muy extraordinario, hermanito. No sé si quieras agregar algo más y ya con esto nos despedimos, ¿sale? No, pues al contrario, yo espero que a todos los que nos estuvieron escuchando les haya agradado. Digo, la verdad es que si siguen a los demás amigos con los que he colaborado, sé que a lo mejor he contado cosas que ya he contado con otros, pero si no, igual para la audiencia de Tomás, pues vaya, o sea, estas son las cosas que yo he escuchado, que yo he vivido. Me encantaría en algún momento si podemos volverlo a hacer, Tomás. Digo, la verdad es que aquí en la Ciudad de México hay un chorro de cosas. Han habido, de hecho yo inclusive personalmente he visto y conozco de antemano, a lo mejor también no tanto paranormal, digo, ya es una cuestión más humana, pero he oído de sectas de acá, he oído de temas de, pues hasta inclusive de trata de personas, he oído de todo aquí. Y sobre todo, yo en ese entonces era así como de, no puede ser, o sea, lo tengo casi a la vuelta de la esquina, cosas así, ¿no? Y, y sobre todo, yo creo que sí estaría padre platicar. El día de mañana si la gente lo quiere y lo pide, adelante lo hacemos, porque vaya, la Ciudad de México es increíble. Y pues bueno, para cerrar, pues no puedo decir más que gracias a ti, Tomás, a toda la gente que nos estuvo escuchando. Y pues, ¿qué les puedo decir? Espero que no tengan tanto miedo esta noche. Y Bueno, no, que lo aguante. y no, ese chiste que se espanten y que tengan miedo. Ahorita lo que decías de que si ya con otras personas escucharon tus historias, yo siempre a mí me gusta, si tú contaste una historia en otro podcast, a mí sí me gusta que las cuenten aquí también. Porque a veces la audiencia no, muchas veces nos seguimos así entre todos o la audiencia no va. Y quieras o no, siempre sale un dato diferente. Ahorita que decías del bosque, de la Matlacíhuatl, yo sé que van a sacar muchas conclusiones y personas de repente dicen, oye, es que sabes qué, a un familiar le pasó esto y es lo que me gusta, o sea, van saliendo inmensidad de historias y anécdotas. Así que gente, por favor, si nos pueden dejar, ya saben, activen su pulgar, compártanos, díganos en los comentarios qué les pareció. Ahorita va a repetir ahorita sus redes sociales otra vez mi amigo, al igual como quiera los voy a dejar en las descripciones para que vayan y lo sigan. De verdad tiene un excelente trabajo. Si van a su Spotify y ven las radionovelas, yo sé que se van a enamorar. O sea, sinceramente no es porque lo esté haciendo ahorita contigo por esto, pero yo lo había visto anteriormente y créeme, para mí es una joya, hermano. Entonces ya nada más nos repites tus redes sociales y nos vamos, ¿sale? Claro que sí, me pueden encontrar en Instagram, en YouTube, en Spotify y de igual manera en TikTok, aunque casi no subo mucho ahí, pero bueno, de igual manera por si quieren salir y dejar un comentario, me pueden encontrar como @aoterror, y así lo pueden encontrar. Digo, a diferencias de que el guión abajo y todo eso, pero lo vamos a dejar aquí abajo. Pero bueno, ahí lo pueden encontrar. Yo los invito, en serio, escuchen las historias de terror, aparte de las colaboraciones. Neta, hay algunas historias que yo he escrito, otras que han escrito amigos míos, y créanme que las hacemos con la intención de que las disfruten y sobre todo que conozcan más talento, ¿no? Porque hay mucho talento allá afuera que independientemente de haber vivido algo, de haber visto algo, también escriben y tienen una imaginación y una creatividad increíble. Entonces ese portal me gusta mucho proponerlo y difundirlo porque vaya, o sea, estoy seguro que por lo menos una historia les va a encantar. Por lo menos una y
vaya, o sea, les va a fascinar. Tenemos de todo, de crimen, de paranormal. Entonces, pues ahí nos pueden seguir y pues ahí los esperamos y ahí dejen su comentario a ver qué les parece. Comunidad, muchas gracias por quedarse hasta el final, por dejarnos sus comentarios. Ya saben, recuerden activar su campanita. Si eres una persona nueva, un seguidor nuevo, sigue nuestro contenido. Te digo, igual, coméntanos, vayan al canal de mi amigo Neri y nos vemos en otro capítulo más de Podcast Sobrenatural. Nos vemos. Chao.